Muy buenas tardes en México, buenas noches en Europa, desde el Centro de Estudios Carden. Los saluda el doctor Walter Freiría. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, lunes 24 de octubre de 2016, correspondiente a la octava clase de nuestro curso El modelo biofísico del ser humano. En los controles nos acompaña el licenciado Víctor Sánchez Vigil, el licenciado Federico Freire Pérez, la doctora Ángeles Foch y la señora Marla. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Curso de Medicina Integral, el modelo biofísico del ser humano, octubre 24 de 2016, Anatomía y Fisiología, sexta parte, clase número 8. Forma y función de las estructuras que forman el cuerpo de energía. Recordando un poco, en la sesión anterior mencionamos los programas del modelo biofísico del ser humano y quedaron algunos temas pendientes que se van a abordar en nuestra sesión del día de hoy, que son correspondientes ya a toda la estructura anatómica y la fisiología de los generadores de emociones desde el punto de vista estructural y fisiológico, ya que posteriormente en temas correspondientes al área de psicología profundizaremos más en este tipo de estructuras y de su funcionamiento desde el enfoque mental y emocional. Partimos del conocimiento de que existen 21 estructuras llamadas generadores. Estas estructuras nos sirven para expresar instintos, emociones y sentimientos que requieren un tipo de energía específica para cada caso. Para tal efecto, el cuerpo biofísico cuenta con 21 generadores delimitados por un campo unificado. Aquí tenemos que ir recordando pues ya todas las estructuras biofísicas que conocimos en nuestras clases pasadas. Estos ejes se encuentran dispuestos en tres niveles o en tres posiciones. El eje posterior correspondiente a los instintos, el eje central correspondiente a las emociones y el eje anterior correspondiente a los sentimientos. Son 21 generadores que nos servirán para expresarnos en estos tres niveles. Haciendo un acercamiento a una de estas estructuras, sabemos que un generador está formado por un número distinto de neutronios organizados como átomos de bromo en el caso de los instintos, átomos de boro en el caso de las emociones y átomos de litio en el caso de los sentimientos. Los neutronios se encuentran contenidos dentro de su propia área de sustentación. Y ahorita veremos qué queremos decir con esto. Aquí en su pantalla pueden ustedes observar una partícula neutra, que en este caso estamos ejemplificando una partícula de alto cinetismo por su color verde cinético. Estamos viendo ya cómo las partículas neutras forman las bases neutrónicas al unirse y finalmente estas bases neutrónicas nuevamente tienen una asociación y forman lo que conocemos como un neutronio. Cada generador está formado por distintos números de neutronios. ¿Qué es la energía de un generador? La energía de un generador será aportada por el sistema de electrificación. En este caso estamos viendo el ejemplo del primer generador con un tipo de energía térmica. Cada generador recibe su energía de trabajo de un sistema de electrificación, que lo vimos en la clase pasada y en la clase antepasada. Esta energía le permite arrancar, le permite accionar su funcionamiento y producir diferentes tipos de cargas.
Aquí estamos viendo cómo del sistema de electrificación rojo viene esta línea que aporta el tipo de energía específica al primer generador, y también en la parte inferior del dibujo vemos cómo esto es controlado por una central de control que veremos más adelante. Hablamos de los tres ejes. Los generadores de instintos localizados en el eje posterior manejan básicamente este tipo de carga instintiva o de expresión del instinto. Hablando del primer generador, el instinto de reproducción. Continuamos con el segundo generador de carga cinética, instinto de paternidad o de maternidad. Tercer generador con un tipo de carga magnética coercitiva es el instinto de defensa o instinto de protección. Cuarto generador con un tipo de carga neutra aislante corresponde al instinto de supervivencia. Quinto generador con una carga lumínica, instinto de pertenencia. Sexto generador con una carga electroestática, el instinto gregario, el instinto que nos hace reunirnos en comunidad. Y finalmente, la expresión instintiva del séptimo generador, que es la de ser protegido. Ya en temas de psicología veremos mucho más ampliamente las subdivisiones de estos instintos, pero en la sesión del día de hoy queremos que quede muy claro esta parte básica de cada generador para así poderlos ir ubicando y darle un sentido a cada uno de estos ejes de generadores. Pasamos al siguiente eje, el eje central, correspondiente a los generadores de emociones. Y aquí en primer generador tenemos el instinto de la emoción, la expresión de la emoción correspondiente a la sexualidad. Ya no es algo instintivo, ya es una expresión un poco más compleja, un poco más sutil que en la del eje posterior. Segundo generador, la emoción que se va a expresar es la de la emotividad. Tercer generador, temperamento. Cuarto generador, confianza en uno mismo. Quinto generador, la emoción es la productividad. Recordemos que en cada una de estas emociones, este es el tipo de emoción predominante. Sin embargo, cuando hablemos ya de los temas de fisiopatología, puede haber empobrecimiento o exacerbación de las emociones que nos estarán dando como resultado una conducta alterada o una conducta patológica. En sexto generador, la emoción es la creatividad, y en séptimo generador, la emoción, la carga emocional es la de la espiritualidad. Pasamos a nuestro tercer eje, a nuestro eje anterior, generadores de sentimientos. La expresión más sublime, la expresión más sutil. En primer generador está el amor, en segundo generador la sensibilidad, en tercer generador la fuerza interior, en cuarto generador la conciencia de lo trascendente, quinto generador visión interior, sexto generador la percepción dimensional, la percepción de que somos seres multidimensionales, y el séptimo generador es el sentimiento de la percepción del ser divino. ¿Cuáles son las principales funciones de un generador? El número 1, por el polo sur, es que se liberan los factores de integración molecular. Y por el polo norte es que se liberan
los pulsos de activación molecular. Aquí estamos ejemplificando un tercer generador. En la parte inferior, en el polo sur, vemos estas líneas que representan estos factores de integración. Dicho de otra forma, son las líneas guías a donde se integrarán los diversos tipos de átomos para conformar una molécula. En el polo norte de nuestro generador tenemos esos pulsos de activación que son necesarios para dar activación a esa molécula y activar sus funciones. Los factores y pulsos de cada eje se relacionan con diferentes tipos de moléculas. Principalmente y de forma general vamos a ubicar el eje posterior vinculado a las hormonas, el eje central vinculado a los neurotransmisores y el eje anterior vinculado a los neuropéptidos. La segunda función de un generador es la de producir energía disponible para expresarnos desde el punto de vista instintivo en el eje posterior, emocional en el eje central y la expresión del sentimiento en el eje anterior. Decimos que estas energías emocionales se almacenan en el área de expresión respectiva, ya sean instintos, emociones o sentimientos. Aquí en su dibujo pueden ver con la flechita la estructura del generador y cómo hay una área, esta área sutil, que es la energía acumulada que nos servirá para expresar esta emoción, este instinto o este sentimiento. Aquí hacemos un acercamiento a la función del generador liberada por el polo sur de este, llamados factores de integración molecular. Y simplemente observamos aquí cómo se está conformando a través de estas líneas guías de este mapa virtual para la conformación de una molécula, que finalmente sabemos será conformada por átomos y formarán cadenas de aminoácidos. Son imágenes molde que sirven de guía a los átomos para formar y dar estabilidad a las moléculas biológicas. Sin embargo, es necesaria la integración de los pulsos de activación molecular para que esta estructura molecular cumpla con su función y tenga una relación de voltaje y amperaje adecuado para funcionar correctamente. Sabemos nosotros que no solamente es necesaria tener esa molécula en el organismo, sino que esa molécula cumpla con su función adecuada, y esto está llevado a cabo por el pulso de activación molecular, que es la energía o es la pila encendida en esta estructura para cumplir con sus funciones. Estos pulsos de activación molecular proporcionan actividad eléctrica a las moléculas biológicas, como son neurotransmisores, prostaglandinas, hormonas y otras. Y aquí tenemos algunos ejemplos del tipo de carga eléctrica proveniente del sistema de electrificación y que será emitido a través de los pulsos por los distintos generadores. Con un color rojo, carga térmica, la molécula biológica relacionada, estamos hablando del plasma sanguíneo. Una carga verde cinética, neurotransmisores importantes en la función sináptica del cerebro, con un tipo de carga magnética coercitiva, el tejido colágeno, con un tipo de carga neutra aislante, las inmunoglobulinas, con un tipo de carga lumínica de color azul, el ácido hialurónico, con un tipo de carga electroestática de color anaranjado, el ARN, con un tipo de carga morada pulsante, el ADN, y aquí, bueno, pues ya comenzamos a vincular
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo generador. En el caso de las hormonas, podemos observar cómo todos los 7 diferentes cargas de pulsos de activación liberados por los generadores estarán activando diferentes tipos de hormonas en todo el organismo. Pulsos emitidos por todos los generadores para activar diferentes hormonas en el cuerpo. Y aquí al final observamos con el tipo de carga morada pulsante nuevamente a las prostaglandinas. Con este ejemplo, pues nos queda un poco más claro cómo hay una relación del tipo de carga eléctrica con estas moléculas conocidas en el ser humano. ¿Qué otros elementos suceden dentro de un generador? El generador tiene la capacidad de liberar energía residual. Cada generador libera esta energía por su eje ecuatorial este-oeste. Las ondas, esto se libera en forma de ondas. Estas ondas también son conocidas o son llamadas líneas áuricas. Liberadas se desplazan fuera del cuerpo y sobresalen aproximadamente hasta unos 10 centímetros por los costados de la anatomía del cuerpo del ser humano. Y estas líneas, estas ondas liberadas de cada uno de los 7 generadores, en conjunto forman el aura o esta energía conocida como aura en los seres humanos, que da diferentes tonalidades dependiendo pues del estado instintivo, emocional y de sentimientos de cada ser humano. Ya es conocido algunos aparatos de alta tecnología que tienen la capacidad de fotografiar estas ondas, estas líneas de energía residual a través del cuerpo. Y incluso ya hay aparatos que dan algún tipo de diagnóstico o lo asocian ya con estados emocionales o incluso con algún tipo de patología. Después de un tiempo, recordemos que esta energía cae al fondo del campo eléctrico, que lo vimos en sesiones pasadas. Esta energía, como todo en el maravilloso cuerpo humano, es aprovechable. Esta energía se reabsorbe por el polo sur de nuestro eje central y sube nuevamente para integrarse a nuestro campo unificado. Finalmente, y a modo de repaso, sabemos que estas estructuras almacenan la energía emocional para nuestra expresión. Cada generador se encarga de producir un distinto tipo de energía que será utilizada en expresar un instinto, una emoción o un sentimiento diferentes. Y aquí en sus pantallas pueden observar una vista anterior de estos generadores, cómo están perfectamente bien cargados con el tipo de energía correspondiente para su expresión. En la sesión anterior hablábamos de programas y de una central de control de los generadores. Esta central de control es la encargada de que al recibir un estímulo se enciende esta central de control de generadores, se envía una orden de encendido al generador involucrado para dar una respuesta emocional necesaria y adecuada al tipo de emoción que se tiene que expresar en ese momento. Vamos a hacer un recorrido generador por generador. El primer generador con un tipo de carga térmica de color rojo. Y mencionamos aquí que los 5 generadores inferiores están distribuidos en el interior del tronco y del cuello, ¿sí? Los
dos últimos generadores van a estar localizados dentro de la cabeza. La ubicación del primer generador está entre el pubis y la cicatriz umbilical. Produce un tipo de energía térmica para dar respuesta a estímulos de creatividad, amor y sexualidad, principalmente. Segundo generador. Se encuentra a la altura de la cicatriz umbilical. Produce un tipo de energía cinética para dar respuesta a estímulos de emotividad y de sensibilidad. Tercer generador. Se encuentra a la altura del páncreas, apéndice sifoides, boca del estómago. Produce energía magnética para dar respuesta a estímulos relativos a expresión del temperamento y fuerza interior. Cuarto generador. Este se encuentra a la altura del corazón, en el centro del pecho. Produce un tipo de energía neutra para poder responder a los estímulos de miedo, temor y seguridad en uno mismo. Quinto generador, localizado a la altura de la glándula tiroides, produce energía lumínica para dar respuesta a estímulos de ambiciones y de productividad, principalmente. El sexto generador ya lo vamos a ubicar, al igual que al séptimo generador, dentro del encéfalo, dentro de la cabeza. El sexto generador está ubicado en el centro de la glándula hipófisis. Este produce energía estática para responder a los estímulos del intelecto. Y finalmente, el séptimo generador lo vamos a ubicar anatómicamente a la altura de la glándula pineal. Genera un tipo de energía pulsante para expresar voluntad y espiritualidad. El yo voluntad y la expresión de la espiritualidad. Estos 7 generadores vistos anteriormente, o 21 generadores si hablamos de los 3 ejes que conforman, manejan circuitos de retroalimentación. El circuito de retroalimentación quiere decir que cada pareja de generadores se interconecta mediante un circuito que va a permitirle aportar o ceder energía. Para tal efecto, existen 3 circuitos que relacionan el primer generador con el quinto, el segundo generador con el cuarto y el tercer generador con el sexto. El séptimo generador no está relacionado, como los otros, con este tipo de sistemas de retroalimentación, y más adelante veremos la peculiaridad de este séptimo generador. En la sesión anterior hablamos que todo esto viene, toda esta regulación viene dentro del programa de control de los generadores. El programa de control de los generadores recibe órdenes directas del programa maestro. Hay una subdivisión que es el programa de control de los generadores. Este programa contiene 3 códigos con 3 funciones principales. La primera es la de graduar los pulsos de activación molecular y los factores de integración molecular. Regula esta función que tiene un impacto ya directo sobre la función molecular en el cuerpo humano. En segundo nivel, tiene la función de marcar las normas para desarrollar una conducta instintiva.
hasta dónde hay una expresión instintiva normal. Y en tercer punto, la de controlar la retroalimentación de los generadores. ¿Cuándo hay que ceder energía? ¿Cuándo hay que retenerla? Esta es la tercera función que se va a manejar a través de estos tres códigos provenientes del programa de control de los generadores. Esta información se ampliará mucho más a detalle cuando integremos ya la cuestión de fisiología de la mente. Esto hay que relacionarlo, pero tenemos que verlo primero por partes para ir completando la información que se ha dado en las sesiones pasadas. Y finalmente observamos que también hay una regulación de la energía excedente. Los circuitos de retroalimentación sirven para hacer una transferencia de esta energía excedente de uno a otro generadores. Y cada pareja de generadores se interrelaciona por medio de una placa que existe o que se localiza en el centro de la médula espinal. Y aquí podemos observarla desde el punto de vista anatómica, esta placa que está vinculando al primero y al quinto generador. Por la parte anterior del cuerpo observamos el color rojo, la carga térmica. Por la parte posterior del cuerpo, por la espalda, observamos la carga lumínica. Aquí está el primer circuito de retroalimentación con su placa. Pasamos al siguiente grupo. Por la parte anterior del cuerpo observamos la línea cinética proveniente del segundo generador, y por la parte posterior la carga neutra complementaria y la placa. Pasamos al siguiente grupo y es el tercer generador por la parte anterior del cuerpo con la carga magnética, y por la parte posterior del cuerpo con la carga electroestática y su placa de interrelación. Y finalmente observamos el séptimo generador, que más adelante veremos. También cuenta con un sistema de electrificación, pero lo vamos a ver en una sesión posterior. Bueno, pues con esta última diapositiva damos por concluido el material que queremos entregarles el día de hoy. Vamos a dejar espacio a través del chat para escuchar, para leer sus preguntas, sus comentarios en relación a nuestro tema del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención y vamos a dar lectura a sus comentarios. La doctora Argelia Plaza, buen día, saludos a todos. ¿Qué relación tienen las líneas áuricas con el campo áurico, el dodecaedro de la unidad central? Hay un cuarto circuito del séptimo con la forma heptocúbica. Bueno, por favor, relacionenme los patrones conductuales. Doctora Argelia, bueno, ahorita recordemos que tenemos en esta sesión muchos médicos nuevos, terapeutas nuevos. Estamos simplemente presentando la parte de ubicación, la anatomía, las estructuras del modelo biofísico, del cuerpo biofísico y algo de su fisiología básica. Esto lo vamos a ver en las sesiones que tenemos preparadas posteriormente para todos ustedes. Doctor Ernesto Mendoza, ¿los operadores reciben su carga voltaica de los generadores? Sí, doctor Mendoza, recordemos que todo viene relacionado de los 7 grandes sistemas de electrificación. Sí pueden recibir una carga voltaica de los generadores, por supuesto. Recordemos que estos finalmente son acumuladores de energía, pero también reciben su carga directamente de los sistemas de electrificación. Simplemente aquí la recomendación es revisar un poquito
todo lo que hemos visto en las sesiones posteriores para ir viendo cómo esta secuencia tiene mayor sentido. Vamos simplemente profundizando más en las estructuras, pero todo esto proviene de los 7 sistemas de electrificación. Argelia Plaza, ¿qué función y cómo está compuesta la placa que existe en el centro de la médula espinal? La función tiene que ver con generar toda la energía que es excedente del sistema, puede ser 1 y 5, 2 y 4 y 3 y 6, y mandarla a un subsistema para no quemar el sistema 1 y 5, 2 y 4 y 3 y 6. O sea, es como mandar toda la energía que sobra a otro sistema para que ahí se procese. Exactamente. Aquí lo mencionamos en esta diapositiva que está en las pantallas. Dice, los circuitos de retroalimentación sirven para transferir energía excedente de uno a otro generador, pero cada una de estas parejas se interrelaciona con lo que comentó el licenciado Federico por medio de una placa. Esta placa, bueno, anatómicamente, desde el punto de vista del cuerpo biofísico, está a la altura, localizado a nivel de médula espinal, pero va a ser esta especie de regulador, que lo podemos ver aquí en esta imagen. Ernesto Mendoza, ¿la carga térmica es para el plasma sanguíneo o para alguno de sus elementos en particular? Voy a pasar nuevamente a estos ejemplos. Bueno, aquí ustedes tienen ejemplos principales. Hay mucho más. Realmente, si hiciéramos una lista de hormonas, de neurotransmisores y de neuropéptidos, hay una lista muy grande. Simplemente estamos mencionando algunas de las principales para darle pues un poquito de mayor sentido a esta información y dónde van a tener un mayor impacto. En relación al tipo de carga, estamos hablando aquí que el pulso de activación liberado del primer generador tiene una afinidad con el plasma sanguíneo, simplemente es lo que estamos aquí. No es la carga térmica, es el pulso. Es el pulso, estamos hablando de pulsos de activación. Hay que diferenciar muy bien, recordemos que estamos hablando dentro de un contexto de energía, pero hablar de energía no es hablar de un solo tipo de energía, estamos hablando de diferentes frecuencias, diferentes magnitudes, diferentes tipos de energía que son liberadas por diversas estructuras y tienen impacto en órganos, glándulas, tejidos, células, moléculas de todo nuestro cuerpo. El doctor Hildeberto nos pregunta si en el futuro estamos contemplando una reunión médica. Sí, estamos pensando entre el 3 y 4 de diciembre hacer una reunión médica en el DF. La próxima clase les daremos más información. Muchas gracias. Blanca Espinosa, ¿también hay retroalimentación entre los generadores anterior, central y posterior? Así es, Blanca, existen estos sistemas de retroalimentación para todos los ejes. Simplemente pusimos uno en la pantalla para que lo pudieran ustedes ubicar. Nuevamente voy a poner aquí, mira, aquí tenemos una vista de frente de los sistemas de retroalimentación y esta que es una vista mucho más comprensible porque ya se integra aquí la placa, ¿sí?, que conforma parte de este sistema de electrificación. Y efectivamente hay movimiento de energía entre el generador del eje del instinto, de emoción y de sentimientos. El del instinto va a la emoción, de la emoción va al sentimiento, del sentimiento va a la emoción y de la emoción va al instinto. Entonces hay una relación, o sea, una comunicación entre los tres ejes. Sí, como les comentaba, este es un primer acercamiento a estas estructuras y a su funcionamiento, a su fisiología, pero vamos a ir profundizando, ya que aquí hay algo muy interesante. Estamos nosotros observando cómo hay una relación directa de estas estructuras llamadas generadores con las moléculas del cuerpo.
Cuando ya veamos más adelante en la fisiopatología, es por esto que en medicina integral decimos que un gran porcentaje de la enfermedad del ser humano se genera en la parte instintiva y emocional. ¿Sí? Aquí estamos viendo el por qué. Es a través de alteraciones en los factores de integración, alteraciones en los pulsos de activación molecular, que nos dará como consecuencia un mal funcionamiento a nivel hormonal de un neurotransmisor o de un neuropéptido. Es muy importante esta base, esta clase, que es una base para empezar luego a comprender mejor el por qué nos enfermamos o por qué podemos estar en un estado de salud también. Tenemos... Ernesto Mendoza, la placa de los circuitos coincide con las vértebras correspondientes a los de los generadores de instintos. Sí. La placa de los circuitos coincide con la vértebra correspondiente. O sea, quiere decir que si el circuito es 1 y 5, la placa coincide en el segundo generador de instintos a la altura de la médula. Sí, correcto, correcto. Ahorita no les estamos dando esa información con mucha precisión, pero bueno, es aquí en el dibujo es aproximadamente lo que ustedes están observando. Y bueno, tampoco se preocupen mucho por esto, porque no le estamos ahorita dando ningún sentido terapéutico, simplemente presentar este conocimiento. Más adelante también se verán detalles de estas estructuras y de algunos recursos terapéuticos aplicables. Blanca Espinosa, ¿un mal hábito postural puede afectar las funciones de los generadores? Pues mira, Blanca, por supuesto que un mal hábito postural afecta el flujo de energía del organismo. Sin embargo, hablar de un mal funcionamiento pudiera estar más relacionado con una desviación de la columna, con una lesión, relacionado con un desfase energético de estas estructuras que efectivamente te estarían dando un mal funcionamiento o una alteración aberrante de un instinto, de una emoción. Podríamos ponerlo al revés, o sea, una disfunción o un mal funcionamiento del generador por la falta de energía puede estar provocando un mal hábito postural. ¿Sí? Claro. Y también recordemos que una expresión exacerbada de una emoción o atenuada también te va a estar dando un problema. Argelia Plaza. Dice, bueno, aquí comenta la doctora Argelia, bueno, la relación de los alimentos para la función de los generadores. Cuando entremos vamos a entrar en el tema de los hábitos de vida, donde vamos a hablar del ejercicio adecuado, de la respiración adecuada, que ya mencionamos algo, pero habrá un capítulo especializado para hábitos de vida y ahí entraremos a mayor detalle con la cuestión de la alimentación. Efectivamente, los alimentos están relacionados con los sistemas de electrificación y finalmente de estos sistemas de electrificación se aportará el tipo de energía para la función de los generadores. Sí, cuando entremos ya a mayor detalle hablaremos de otras estructuras como son, o de otras moléculas, como pueden ser antígenos. Estos lo tenemos preparado en temas posteriores, ¿sí? Estamos llevando una secuencia para que vaya siendo asimilable para todos los nuevos este conocimiento. Lenis Querencia, por favor, ¿pueden dar más información de los ejes mencionados en las diapositivas relacionados con los factores de integración molecular y pulsos? A ver, vamos a pasar. Yo creo que más adelante vamos a ir sobre los ejes y sobre los factores de activación y de integración molecular eje por eje. En el paquete de información correspondiente a nuestra sesión de hoy,
lo que hay que saber, lo importante es esto que están viendo en su pantalla. Hay 3 ejes, uno posterior que maneja instintos, uno central que maneja emociones y uno anterior que maneja los sentimientos, ¿sí? Es importante saber el tipo de instinto que se maneja principalmente en cada uno de estos generadores, la emoción predominante en los generadores de emociones y el sentimiento predominante en el eje anterior de sentimientos, ¿sí? La función, que es la de generar pulsos de activación, el área de expresión emocional y los factores de integración. Y aquí simplemente pusimos un ejemplo de la relación que hay con algunas moléculas biológicas conocidas. No estamos detallando, por ejemplo, en el caso de las hormonas, qué hormonas corresponden a carga térmica, carga cinética, porque finalmente para fines prácticos lo importante es tener un correcto funcionamiento de los generadores con sus cargas eléctricas equilibradas y como consecuencia todo el funcionamiento dentro del cuerpo se dará de forma adecuada. Ya hay en futuras clases, bueno, pues en los recursos terapéuticos hay muchos elementos para corregir alteraciones y las próximas clases también entramos a mayor detalle con estas estructuras. Argelia Plaza dice, es importante mencionar las unidades armónicas que producen los generadores. Yo creo que eso es más... Próxima clase, están en la próxima clase. Esto es para la próxima sesión, las unidades armónicas. Pero muchas gracias por tu comentario, Argelia. Yoko Bagnariol nos pide que pasemos las láminas. Muy bien, con mucho gusto vamos a irlas pasando de una por una. Aquí tenemos. Un repaso, lámina por lámina. Martín Cervantes dice, siendo los generadores estructuras temporales, ¿en qué momento de la gestación se conforman? Ya lo comentamos, Martín, te pedimos que revises la clase de embriología. Ahí tenemos ya en qué día de la gestación estas estructuras se conforman. Lo tenemos ya lo vimos en nuestro tema de embriología. Es cuestión nada más de que le eches una revisadita a esa clase y ahí ya lo vas a tener muy claro. Seguimos pasando aquí las diapositivas. Y finalmente, aquí está. Son en total, tenemos 25 diapositivas y restamos las primeras 2 láminas que son de presentación y la diapositiva número 25 que ya es la correspondiente a avisos de privacidad, etc. Aquí ya tienen su clase. El día de hoy vamos a subir esta sesión para que ustedes puedan revisarla, verla nuevamente, estudiarla, hacer su repaso. Parece ser que ya no hay más comentarios ni más preguntas. Pues les agradecemos mucho su presencia a todos, gracias por sus comentarios. Definitivamente es un tema, cuando hablamos de generadores, cuando hablamos de la parte emocional, bueno, es un tema que da mucho de qué hablar, tenemos que profundizar más en nuestras sesiones posteriores. Les agradecemos mucho su presencia, su atención. Los esperamos el día de mañana en nuestra sesión correspondiente al área filosófica. Y nuevamente en este curso, el modelo biofísico del ser humano, el próximo lunes, es lunes 31 de octubre, para continuar con estos temas. Ya entramos a partir de aquí en cuestiones de los generadores, la mente, desde el punto de vista de anatomía y de fisiología.
Muchísimas gracias a todos ustedes, buen provecho y buenas tardes en México y muy buenas noches en Europa. A nombre de todo el equipo se despide el doctor Walter Freiría y los esperamos en nuestra próxima sesión.